Mis hermanos queridos, reciban un cordial saludo y un fraterno saludo. Nuevamente estamos compartiendo juntos en esta linda semana, ya de día jueves, compartiendo juntos la palabra de Dios y su amor y misericordia para nuestras vidas. Les agradezco mucho por habernos acompañado y todavía tenemos temas muy bonitos. Y hoy tenemos un tema ideal, muy lindo, que vamos a analizarlo juntos, historias para contarles a sus hijos. Y vamos a estar haciendo este análisis a la luz de la palabra de Dios, de muchas cosas que podemos aprender. Les envío un fuerte abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Saludos también a nuestros pastores y agradecerles muchísimo por la oportunidad que nos dan de compartir este mensaje. Saludos a cada uno de ustedes en sus casitas, que están todos juntos. Ya, si nos están viendo en la tarde, están seguramente todos juntitos, o en la mañana mientras van preparando el desayuno, o tal vez antes de salir a sus casas. También les enviamos un fuerte abrazo y que este sea un día extraordinario, lleno de bendiciones para cada uno de ustedes. Les enviamos un gigantesco abrazo y vamos a empezar, como siempre, poniendo este tiempo en las manos de Dios. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para nuestras vidas. Mi amado Jesús, te agradecemos por toda tu fidelidad y por el amor tan lindo que tienes para con nosotros. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario y por tu sangre preciosa que cubre y guarda nuestras vidas de la cabeza a la punta de los pies y que nos guarda de todo mal. Amado Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu compañía. Gracias por tu amor para con nosotros. Te amamos con todas las fuerzas de nuestra alma y nuestro corazón. Te anhelamos y te damos gracias por tu fidelidad y por tu presencia con nosotros. Te amamos mucho, amado Espíritu Santo, y te damos la bienvenida a este lugar. Bienvenido a este lugar, amado Espíritu Santo. Bienvenido a este tiempo, bienvenido a este momento. Te damos gracias por todo el amor que tú tienes. Gracias te damos, amado Padre Celestial, por el privilegio de la vida, por la salud que nos regalas, por amarnos tanto, por estar pendiente de cada uno de nuestros detalles, de nuestras cosas. Gracias porque nos amas tanto, que nos anhelas también y anhelas tener comunión con nosotros. No lo entendemos, pero te agradecemos porque eres un Dios de tanto amor. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no confiar en ti? ¿Cómo no expresarte nuestra gratitud y el amor que tú tienes hacia nosotros? Te amamos. Te damos gracias por todo tu amor. Gracias, Papito amado. Gracias, amado Espíritu Santo. Cada día podemos entender mucho más y enamorarnos día tras día. Cada día nos enamoras más. Cada palabra que decimos, cada situación, cada cosa en nuestros trabajos, en los diferentes lugares, en nuestra casa, todo viene de ti. Cada palabra, cada respuesta, cada pensamiento, cada idea viene de ti. Te amamos y te pedimos que hoy recibas con olor fragante este tiempo que vamos a compartir, que vamos a hablar de ti. Amado Espíritu Santo, te pido que todas sean tus palabras, que ninguna sean las mías, que tú seas hablándonos totalmente todo el tiempo y que como ese burrito donde tú, mi amado Jesús, entraste ahí de manera poderosa en la entrada triunfal, también tengas la bondad de utilizarme como ese burrito para ser portador de tu presencia y que tú nos hables y que podamos ser ministrados en este día a través de tu palabra. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, te anhelamos, te agradecemos por tu bondad y tu misericordia. Gracias por todo lo que tú haces, gracias por todo lo que tú harás. Eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a esta casa, eres bienvenido a este lugar. Gracias por todo lo que tú haces y desde este lugar especial te anhelamos, te adoramos y te alabamos. Y hoy juntos con cada uno de los hermanos que está en esta reunión, te adoramos, te anhelamos y te damos gracias por tu presencia. Gracias por todo lo que nos permites compartir. Gracias por todo lo que nos permites disfrutar y gracias por todo lo que tú nos permites hacer. También hoy le invito a mi querido hermano junto con su familia que nos unamos en un tiempo de oración por nuestro país, por nuestro lindo Ecuador. Papito amado, hoy venimos delante de ti a pedirte por nuestra nación, este país tan lindo que tú amas, que tú has bendecido. Te pasaste con el Ecuador, qué hermoso país, nos has dado tantas cosas. Aquí hay animales que no hay en ninguna otra parte del mundo, hay vegetación que no se puede encontrar. Hiciste un país perfecto y te agradecemos por eso. Estamos en un lugar y un tiempito después ya hay lluvia, un poquito después ya hay sol, unas horitas después hay calor, unas horitas después hay frío. Qué país tan lindo nos has regalado y te doy gracias por este país y por este Ecuador que nosotros amamos.
y con el amor que tenemos a la nación que tú nos has dado, hoy venimos juntos a pedirte misericordia por nuestra nación, misericordia por nuestro país. Padre amado, por favor, tú pon tu mano poderosa en este país te pertenece, este país es tuyo, amado Padre Celestial, tú toma las riendas de este país, guíanos y oriéntanos, Padre Celestial. Que todo lo que tenga que salir a la luz, amado Padre Celestial, tú siempre muestres a la luz, porque para ti no hay nada oculto. Hoy pedimos por nuestro presidente, porque tú pones y quitas reyes, tú has puesto también al presidente de esta nación, y hoy oramos por él como una obligación que tenemos como tus hijos de orar por nuestras autoridades, y yo te pido que tú le des gracia, que tú le des sabiduría, que tú le des la inteligencia para gobernar este país, la sabiduría, que las decisiones que él tome vengan de ti y que tú puedas, por favor, orientarle para que él pueda tomar las mejores riendas de nuestro país. Oramos por su esposa, por sus hijos y sus nietos, que tú los bendigas. También oramos por cada persona, Señor, tanto del poder legislativo, del poder judicial, de cada persona que está en nuestro país. Y yo te pido un favor especial y juntos te pedimos este favor, que cada una de nuestras autoridades tengan temor de Dios, temor de ti, temor de Dios, porque eso nos llevará a otro nivel como nación y como país, el tener temor de ti, Padre amado, y gobernar bajo tus leyes, bajo tus mandamientos y tus preceptos. Te agradecemos por todo lo bueno que tú eres, te damos gracias por tu amor y tu fidelidad en nuestras vidas y porque día tras día podemos confiar en ti. Gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres justo, tu misericordia ha estado con nosotros para siempre y te anhelamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Hoy ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos que nos hables, que nos orientes y que nos permitas vivir en santidad. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos la bienvenida, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén, amén. Mis hermanos queridos, qué gusto vernos nuevamente. Vamos a compartir este tema tan bonito que les decía al inicio, historias para contarles a sus hijos. Así que vamos a estar analizando a la luz de la palabra de Dios todo este tema. Igual vamos a leer un poquito, vamos a estar leyendo, vamos a estar analizando juntos lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas en este día y que sea Él hablando a través de nosotros también, ¿sí? Actualmente una de las preocupaciones de grandes hombres de Dios respecto a esta generación es la tendencia creciente de que los niños de las iglesias hoy no tienen mucho interés, probablemente o no se enfoca mucho actualmente en lo que son temas como la escuela dominical, educación cristiana. A veces los padres son una opción de no tener esto para este anhelo y este deseo de poder traer a sus hijos a la casa de Dios. Alguna vez alguien decía, a veces cuando los niños son pequeñitos, esos son quienes motivan a los papás a venir a la iglesia. Y alguien decía alguna vez, aprovecha ahora que sus hijos quieren ir a la iglesia y que ellos les motivan antes que luego pueda pasar que ellos ya no quieran ir y de pronto ya no hay esperanza. La escuela dominical es un lugar muy bonito donde se comparte la palabra de Dios y donde ellos pueden aprender cada vez nuevas enseñanzas. Tal vez para nosotros como adultos diga, bueno, no tiene mucho sentido de pronto porque ya para nosotros desconocidas las historias de Elías, la historia de Moisés, de Abraham, de Josué, de José, de tantos hombres de Dios, de Jonás y demás, pero para ellos es nuevo. Y este tema tan lindo de poder conocer el amor de Dios, de poder conocer su palabra, es algo que va a traer bendición para sus vidas. Vamos a leer juntos la palabra de Dios en el libro de Salmo. Vamos a leer el libro de Salmos y versículo 78. Salmos, capítulo 78. Lo voy a leer yo una traducción, es la traducción viviente, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en el libro de los Salmos, el capítulo 78, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La palabra de Dios dice: Pueblo mío, atiende a mi enseñanza. Presta oído a las palabras de mi boca. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado. ¿Se da cuenta qué hermosa la palabra de Dios? Le vuelvo a repetir. Hablaré por medio de parábolas y revelaré misterios de antaño, cosas que hemos oído y conocido y que nuestros antepasados nos han contado.
No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha hecho. Él promulgó un mandato para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Amén. Qué poderosa palabra. Vamos a leer nuevamente el versículo 6. Para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Qué preciosa la palabra de Dios. Aquí nos muestra la responsabilidad que tenemos nosotros de transmitir a nuestras generaciones el favor, la gracia y lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Y aquí podemos ver en este pasaje un tema muy importante. Y recuerden, el tema de hoy era historias para contar. Yo le voy a hacer una pregunta a todos quienes me están escuchando en este día. ¿A Dios ha hecho, tal vez hay alguien en alguna persona o una familia en la que Dios ha hecho un milagro que nos esté escuchando hoy? Yo estoy seguro que su respuesta es que sí. Todos en esta vida hemos recibido un milagro, hemos recibido algo o la contestación de una oración a través de Dios a nuestras vidas. Y eso para nosotros termina siendo una bendición muy grande, mi hermano querido. Y debemos tomarlo en cuenta y debemos valorar también esta bendición. Tal vez usted me diga, y bueno, ¿qué tiene que ver esto? El pueblo de Israel tenía esa característica. Ellos constantemente les contaban a sus hijos y los hijos de sus hijos las historias de cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto, de cómo ellos fueron liberados de esa tierra. Yo creo que ellos se reunían y les decían, les voy a contar una historia, a nosotros nos pasó esto, vivimos esto, tuvimos esta circunstancia, nuestros padres eran esclavos tal vez y comían esto y les daban de comer de esto y sufrían esto, vivieron tantos años en esclavitud y luego seguramente les decían, pero Dios, el Dios Todopoderoso, el Rey de Israel, tomó el pueblo y abrió el mar en dos y pasaron por lo seco y se cerró el mar cuando venía el pueblo detrás para atacar al pueblo de Israel y fueron todos salvos. Y luego les contaban de la tierra prometida y de las conquistas de Josué y cómo ellos han sido bendecidos. Y esto es algo que se trasladaba de generación a generación. Tal vez los nietos o las personas futuras no vivieron este proceso, ellos tal vez no vieron las plagas de Egipto, pero hasta el día de hoy se cuentan esas tradiciones. Por el amor y la gratitud que ellos tienen con Dios, hasta el día de hoy cuentan a los hijos de sus hijos, de sus hijos, de sus hijos, y esto se ha venido trasladando. ¿Qué historias tiene usted para contar? ¿Qué historias como padres tiene usted para contar a sus hijos que han traído bendición para su vida y que pueden ser una bendición para la vida de ellos también? ¿Cuáles son esas historias que a usted le gustaría contar? ¿Cuáles son esas historias que a usted le gustaría compartir con cada uno de ellos? Bueno, es algo que lo dejo en su corazón. Tal vez alguien de ustedes ha tenido alguna situación de salud y tal vez los médicos ya no le daban esperanza. Les cuento que en algún momento había un proyecto y espero que se pueda dar ahora que se me viene a la mente. Es un proyecto muy, muy bonito y este proyecto era como un café, ¿no es cierto? Y contar testimonios del amor de Dios, de su fidelidad, porque yo estoy seguro que Dios ha hecho muchos milagros dentro de la iglesia, milagros de sanidad, milagros creativos, unos milagros extraordinarios que Dios ha hecho. Y sabe que los milagros que Dios hace tienen como objetivo dos cosas. Primero, que la gente que no conoce de Dios, a través de eso pueda conocer de Dios, porque la palabra de Dios dice que el evangelio no es palabrería, sino demostración de poder. Es tan precioso. Entonces todo lo que Dios ha hecho en la iglesia, que yo sé que hay muchos testimonios, y cuando uno escucha los testimonios de los encuentros, si usted recuerda a la gente que sale de los encuentros y cuentan testimonios, dice pasó esto, o que fue sanado, o fue restaurado su salud, fue restaurado su hogar, tal vez tenían alguna aflicción, alguna situación y Dios hizo un milagro en sus vidas.
tantas cosas lindas que pueden suceder, que son una bendición de Dios increíbles. Entonces todo esto está ahí, está alrededor de la iglesia, y esto sirve para que mucha gente que no conoce de Dios se acerque a Dios. Y segundo, una de las segundas razones también por la que los milagros son muy importantes. ¿Saben cuál es, mi hermano querido? Que esos milagros nos sirven a nosotros para que podamos alimentar la fe de otras personas. Tal vez alguna persona está pasando esa misma situación, y al ver este milagro su fe se es aumentada, su fe es alimentada, y pueden también creer en el Dios verdadero, en el Rey de Reyes, y dicen, bueno, si hizo ese milagro, también puede obrar en mi vida. Esas son las razones por las que estos milagros se dan. Y yo en el tiempo que llevo en la iglesia he escuchado muchos testimonios lindos de lo que Dios ha hecho. Y quiero comentarles un testimonio de una amiga de la iglesia muy querida, que ella pues también es una hermana de célula también, y una muy buena amiga, tanto ella como su esposo, además que son un gran aporte para el ministerio con su profesión. Y esta hermana querida no podía tener hijos. No podía tener hijos, estaba un poco angustiada por esta situación, y siempre le daba un mal pronóstico respecto a esto, ¿no? Entonces, se me viene ahora a la mente esta historia porque justo hoy en la mañana en la oficina conversaba con una persona que trabaja con nosotros, y ella me abría su corazón respecto a que perdió su bebé, y ahora el médico le ha dicho que prácticamente no se haga esperanzas, que no tenga ninguna esperanza de que puede volver a tener un hijo. Y yo le digo, ¿y cuál es el motivo? ¿Qué le dice el doctor? Y esta persona me decía en la mañana, por todas las enfermedades que tiene. Entonces ella se hacía cargo de las enfermedades y decía, por todas esas enfermedades que tiene, que no va a poder tener un hijo, es lo que el doctor le había comentado. Y yo le contaba esta historia, por eso se me viene a la mente ahora que estoy compartiendo con ustedes. Yo le comentaba ya esta historia de esta amiga querida que tuvo este problema. Y bueno, por un milagro de Dios quedó embarazada. Quedó embarazada y pasó el tiempo, 2 meses, y los problemas, que ya perdía el bebé, que se iba su bebé. No había mucha esperanza. El médico le decía, mira, te dije, es riesgoso, más bien paremos ahí. Y ella pues de allí le mandaron reposo absoluto, hizo su reposo absoluto. Pasaban los meses, que falta que se forme tal cosa, otra angustia. Cada mes, cada control con el médico era una novedad, cuenta ella. Y cada situación que el médico le decía era una novedad para ella. Cada vez era una novedad. Y era que ahora esto, ahora falta esto. Y siempre cada control traía la misma consecuencia. Mi sugerencia médica, paremos el embarazo. Mi sugerencia médica, paremos el embarazo. Y ella en este proceso sentía, pensaba, lloraba, estaba muy angustiada y muy afligida, y a la vez muy confiada en Dios. Cada vez que el médico, imagínese usted, póngase en el lugar de esta hermana, cada vez que el médico le decía, paremos el embarazo porque puede tener esto, y ya sé lo que va a pasar a futuro, no quiero que te ilusiones, porque además ella es médico también, son colegas, no quiero que te ilusiones de gana, y más bien paremos eso, no quiero que luego sea el dolor más grande. Y por la fe seguía, y tenía este anhelo en su corazón de pronto pueda suceder. Y ahí, confiando en Dios, un milagro. Y bueno, llegó el 5.º mes, llegó el 6.º mes, llegó el 8.º mes, y por un milagro, ¿no? Tomaba pastillas para una cosa, para otra cosa, la progesterona. Estábamos un poco pendientes, por ahí íbamos pendientes de este proceso, y nació una hija hermosa. Le pusieron un lindo nombre, y nació una hermosa hija de Dios, producto de su milagro. Cada vez que ella le mira a su hija, recuerda la fidelidad de Dios. Yo recuerdo que previo a esto estábamos en un encuentro de jóvenes, y la presencia de Dios, la presencia del amado Espíritu Santo era muy palpable. Ella en un momento cae tocada por la presencia de Dios, solita, sin que nadie le toque, cayó por la presencia de Dios. Tal vez Dios hizo algo en un milagro de su salud, estoy seguro que al amado Espíritu Santo, no tal vez, el amado Espíritu Santo hizo algo y tocó tal vez su vientre para poder sostener este embarazo, y nació su hija. Y ahora pues la disfrutan muchísimo, es una bendición. Y como este testimonio, yo sé que hay muchos testimonios
alrededor de la iglesia. Y estas son las historias que contar. Hay historias grandes de la palabra de Dios. De hecho, vamos a analizar algunas historias. Y también hay estas historias de lo que Dios ha hecho. Sí, imagínese usted que ella pueda conversar con su hija y decirle, ¿sabes qué? Te quiero contar una historia. Sí, había una mamita que estaba triste, que no podía tener hijos. Y esta mamita lloraba y le pedía a Papito Dios, y le pedía y que le cuente la historia hasta el proceso. Y que luego cuando ella sea más grandecita diga, cuéntame esa historia de la mamá que no podía tener hijos. Y otra vez. Porque a veces los hijos son así, cuando les gusta una historia, cuando usted le pone un cariño a la historia, eso les termina gustando. Y ahora usted sabe que a veces hay dibujos animados y hay cosas, series así que hay que tener mucho cuidado con los niños, muchísimo cuidado. Entonces estas historias muy bonitas que uno se puede contar y después que diga, cuéntame esa historia, cuéntame esa historia, cuéntame esa historia. Y después de un tiempo que le diga, ¿sabes qué? La protagonista de esa historia eres tú. Cuando ella sea más grandecita y pueda entender. Y decirle, Dios hizo un milagro y mira, tú eres un milagro de parte de Dios. ¿Cuántas historias tenemos que contar? Tal vez usted diga en algún momento, yo no tenía que comer y pedí a Dios y oré y Dios me dio un alimento. Bueno, traslade las historias a sus niños, traslade a historias a sus adolescentes y tal vez ya son jóvenes porque hay que cambiar el lenguaje. No, imagínese usted tiene unos hijos de 30 años y le dice, bueno, siéntese, les voy a contar una linda historia y usted saca ahí unas medias y se pone a hacer títeres, ¿no es cierto? Ya no llegaría con sus hijos porque ya tienen 30 años, ya hablarles de títeres no. Pero si son jóvenes, decirles, mira, te quiero contar una historia. Y cuéntame qué pasó, mira, cuando yo tenía tu edad, pasó esto, y esto estaba viviendo, esto estaba pasando, y Dios hizo esto en mi vida. Son historias que contar, historias que trasladar. El gran orgullo del pueblo de Israel es contar las historias maravillosas de Dios. Y no solo eso, sino que ellos se apalancaban en otras historias. Tal vez yo creo que todos tenemos una historia, todos tenemos bendición de Dios. Y usted podría tomar eso y tal vez usted diga, bueno, ya tomé algunas historias, pues tome historias de otros hermanos y cuéntales a sus hijos, contemos al mundo las grandezas de nuestro Dios, las grandezas de nuestro Padre Celestial, las grandezas de ese Dios tan grande y tan poderoso, que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Tal vez usted tuvo una crisis de salud y Dios le sacó de ahí. Cuéntele a sus hijos, recuérdeles a sus hijos. Dé un testimonio aquí en la iglesia. Tal vez usted pueda contar ese testimonio. Y como le digo, eso sirve para que la gente que no conoce de Dios, a causa de su poder, del poder de Dios, la gente pueda también venir a la iglesia y venir a los caminos del Señor. Y segundo, alimentar la fe de algún hermano que puede estar pasando esa situación. La palabra de Dios dice todo lo justo, todo lo bueno, en esto pensad, en esto hablad. También nos dice, haciendo un poquito el resumen de este pasaje, todo lo puro, todo lo honesto, dice la palabra de Dios. Y estas son cosas honestas, puras, milagros de Dios, historias que contar en su vida, que sus hijos tienen que conocer. Y sabe que estas historias servirán a sus hijos para algún momento, si ellos necesitan tomar en cuenta estas historias y decir, como Dios hizo. Por eso decía aquí, el Dios de nuestros padres. Si usted escucha los relatos bíblicos, es el Dios de nuestros padres, el Dios de nuestros padres, el Dios de Israel. Y aquí, como dice en esta palabra, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. ¿Para qué sirven estas historias? Para lo que usted acaba de leer, para que pongan su confianza en Dios y no se olviden de sus proezas, sino que cumplan sus mandamientos. ¿Sí? ¿Qué mejor manera de enamorarle a sus hijos a través de lo que Dios ha hecho, a través de sus vidas, a través de todos esos testimonios tan lindos que Dios nos ha dejado, que el amor de Dios está con nosotros? Tal vez usted perdió algún ser querido, tal vez usted está atravesando una situación difícil, mi hermano, no se desanime. De pronto usted ahora tiene eso en su corazón y tal vez sea ese dolor, pero recuerde cosas del pasado, cosas lindas que Dios ha hecho, y eso también nos ayuda mucho, recordar
lo que Dios hizo antes por nosotros, que nos brinda esperanza para lo que ha pasado el día de hoy. En esta época tan triste de esta enfermedad que apareció, tantos hermanos y algunas personas, tantas personas alrededor del mundo que perdieron su vida, algunos hermanos valiosos de la obra de Dios, gente linda partió. Y aún en ese tiempo, sabe que todo eso es tan lindo porque la palabra de Dios dice que en realidad para nosotros el morir es Cristo y el vivir es ganancia. El vivir es Cristo, perdón. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aún para los hijos de Dios, como dice su palabra, Dios estima mucho la muerte de sus santos. Tal vez si algún familiar suyo partió, ¿cómo no dar gracias a Dios? De que ese familiar ahora no está en un lugar de tormento, está en el cielo disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de las maravillas del cielo. Recuerde que esa es nuestra meta final. La palabra de Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si conquista a todo el mundo, pero pierde su alma? Las personas que tal vez, algún familiar nuestro que ha sido fiel con Dios y nos han inculcado el amor de Dios, y ellos ya no están entre nosotros, probablemente están en el cielo disfrutando de su favor, de su presencia, y llegaron ya a la meta que usted y yo debemos cumplir, meta que usted y yo debemos llegar, ¿sí? Y hay muchas historias que usted puede compartir a la luz de la palabra de Dios para sus hijos, para su familia. Disfrutemos de esas historias lindas que nos van a alimentar nuestra fe. No sé cómo usted se siente en casa. Yo aquí siento algo muy especial, porque cuando uno recuerda lo que Dios ha hecho por uno, es a veces inevitable no llorar y tener ese agradecimiento para con Dios. Y eso mismo que usted siente, esa paz, ese agradecimiento para con Dios, es una paz y un agradecimiento que sus hijos también van a sentir. Y ellos se enamorarán del Dios de sus padres. De su Dios ellos se enamorarán y luego también lo tomarán y dirán: Él es mi Dios. El Dios de mi Padre también es mi Dios. Él es mi Dios. Y estas son las historias que nosotros tenemos que contar. Y no solo eso, mire, vamos a leer la palabra de Dios en Hebreos, el libro de Hebreos 11, del 5 al 9. Hebreos 11, del 5 al 9. Aquí podemos tener como una especie de, inclusive, olimpiadas espirituales, por decir de alguna manera. Una serie de historias muy bonitas. Vamos a leer la palabra de Dios. Hebreos 11, desde el versículo 5 hasta el versículo 9. Qué historias tan lindas, tan lindas, tan lindas, tan lindas, tan lindas. Dice la palabra de Dios: por la fe, leamos un poquito más antes ya, de una vez, estamos contentos. Vamos a leer desde el versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. Por la fe, incluso Sara, a pesar de su avanzada edad, recibió, y de que era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Así que de este solo hombre, ya en decadencia, nacieron descendientes numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar.
Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las miraron y les dieron la bienvenida desde la distancia. También confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, y así podemos leer todo el capítulo 11 del libro de Hebreos. Pero aquí hay historias tan lindas, la historia de Sara, la historia de Noé, la historia de Enoc, ¿sí? La historia de Abel, la historia de Abraham, de los grandes hombres de la fe, ¿no? Inclusive aquí un poquito más abajo también habla acerca de esta prostituta, una prostituta tomada en cuenta como los grandes referentes de la fe. Qué precioso es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él no mira su pasado, Él mira su presente en Cristo. Él mira lo que nosotros hicimos de aquí en adelante. Cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, como dice su palabra, que nuestros pecados son enviados al fondo del mar, Él ya no se acuerda más de esos pecados y su sangre preciosa nos limpia. La palabra de Dios dice, aunque tus pecados fueren rojos como la grana, yo los haré más blancos que la nieve. Es su presencia y es su promesa en nuestras vidas. Aleluya, qué bendición tan grande. Todas estas historias tienen que ser una mezcla de historias de una enciclopedia, por decirlo de alguna manera, de historias que todo niño, todo joven, todo adolescente, todo adulto y toda la persona de la tercera edad tienen que saber. Todos debemos conocer todas estas historias de la palabra de Dios que nos muestran, ¿sí? Que nos muestran no solo eso, sino que nos muestra algo muy bonito, no solo la historia, sino que nos muestra una enseñanza detrás de esa historia, una enseñanza y una aplicación a nuestras vidas detrás de esa historia, de tal manera que eso quede sembrado en nuestros corazones y si algún momento llegara a pasar algo, tengamos con qué compartir, tengamos que decir, tengamos que compartir la palabra de Dios, tengamos cómo bendecir a otras personas o también podamos saber cómo reaccionar ante una situación que podamos pasar en algún momento. Esas son las historias que tenemos que contar, pero eso viene ¿de dónde? La fe dice que viene del oír y el oír la palabra de Dios. Eso viene de las historias, del tiempo del devocional, del tiempo de leer la palabra y de estas historias tan bonitas. Si usted tiene niños pequeños, disfrute la presencia de Dios en estos pequeñitos, cuénteles la historia para que ellos vayan creciendo con todos estos testimonios de su palabra y de la presencia de Dios en sus vidas. Y tal vez hay personas que dicen, bueno, los jóvenes en cambio como que no, bueno, ya no hay mucho, no hay. Mire, le digo, hermano, qué lindo los jóvenes, porque ellos también son muy creativos. Los jóvenes son muy pilosos, muy creativos y ellos pues pueden entender también estos mensajes, pueden entender estas palabras y pueden también entender todos estos momentos. Y de pronto usted pueda ir algún lugar especial, no necesariamente, digamos, en su casa. Tal vez usted dice, nos vamos a ir a darnos una vuelta, nos vamos a ir a tal lado. Ah, bueno, vamos. Y ahí en ese lugar contarles de estos testimonios del amor de Dios, de lo que Él ha hecho en su vida, de su palabra, contarles tal vez en alguna montaña, ¿no? Y decirles, miren, les voy a contar una historia, en una montaña parecida a esta, mucho más grande, fueron la historia de Moisés, y aquí vemos las tablas de la ley, y puede contar usted muchas cosas para que ellos también sea interactivo, y para que ellos puedan tener este recuerdo tan lindo de todas las historias, tanto de su vida, historias de hermanos y por supuesto historias de la palabra de Dios. Estas historias tienen que ser contadas. El pueblo de Dios tiene que conocer. A veces la gente tiene un milagro, ha recibido un milagro en su salud o en algún área de su vida y no cuenta. Más bien como que le da un poquito de vergüenza y no cuenta. Dice, no, de gana voy a contar. Mejor que la gente ni se entere de lo que ha estado pasando. No, mi hermano, hay que darle la honra a Dios, hay que darle la honra y la gloria, y estas historias y estos testimonios tienen que ser contados no solo por la iglesia, no solo por los hijos, sino tienen que ser contados de generación en generación, todo el tiempo, tienen que ser contados estos testimonios de la palabra de Dios, de su amor por nuestras vidas, porque nuestro Dios reina y Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 21. Mateo, capítulo 21. Y el versículo 16. Vamos a leerle en Reina Valera. Así todos tenemos la misma versión.
Mateo capítulo 21, versículo 16. La palabra de Dios dice, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Todas estas historias, todas estas cosas traen como consecuencia algo importante. ¿No le ha pasado a usted que cuando escucha un testimonio como esto le da ganas de alabar a Dios? ¿No le ha pasado a usted que cuando escucha algo de esto le da ganas de adorar a Dios, de alabar su nombre? Por eso aquí la palabra de Dios dice, desde la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Todo esto tiene un solo objetivo. A Dios se la honra, a Dios se la gloria por los siglos de los siglos, porque Él es merecedor de toda alabanza. Él es merecedor todo el tiempo de la alabanza y la adoración, todo el tiempo. Y estas historias ayudan mucho para que Él también sea merecedor de esa preciosa alabanza. Mire lo que dice el libro de Mateo. Para quienes van tomando nota, estamos en el libro de Mateo. Esta vez vamos a leer el capítulo 5. Mateo 5, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 9. Porque hay cosas que nosotros podemos sacar de cada historia. Hay cosas que podemos mostrarles a nuestros hijos o aún a sus padres, porque hay personas también de la tercera edad o ya personas adultas que también pueden aprender la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene límite. Si sus abuelitos le contaron la palabra, ahora cómo usted no contarles a sus nietos, ¿no? Qué bendición. Mire lo que dice Mateo 5 del versículo 7 al versículo 9. La palabra de Dios dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta pequeña muestra de las bienaventuranzas de este capítulo tan lindo de las bienaventuranzas de Mateo 5 nos da un testimonio y nos da una luz de lo que podemos hacer. De cada historia podemos sacar cuál fue un pacificador, cuál fue una persona de limpio corazón, cuál fueron estas personas y qué características habían en sus vidas. Por eso la palabra de Dios dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay grandes hombres de Dios que vieron a Dios, y tal vez usted puede decir, ¿te gustaría ver a Dios? ¿Te gustaría poderlo conocer? Mira, la palabra de Dios dice que los de limpio corazón. ¿Qué es un limpio corazón? Es esto, es esto, es esto. Y estos son los consejos que tienen que girar alrededor de la palabra de Dios en nuestros hijos y en nuestras familias. Cada historia contada por usted, de algún testimonio, de algún hermano, de la palabra de Dios, historias de la Biblia y historias muy importantes, pueden ser tomadas de esta manera y poder sacar conclusiones para entender qué cosas en nuestra vida deben mejorar y qué cosas en nuestra vida deben cambiar para poder disfrutar de su presencia. Ahora vamos a leer el libro de Isaías. Isaías, vamos a buscar juntos. Isaías capítulo 11 y el versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 9. Y vamos a leer solo el 6, pero leamos hasta el 9 que está bonito. La palabra de Dios dice, morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Qué lindo. Había una canción, no sé si usted se acuerda, que dice, y será llena la tierra de tu gloria, te cubrirán como las aguas cubren al mar. Sí, me acordaba de esta canción tan linda. Antigua, ya desde hace algunos años, unos 20 años atrás probablemente. Qué linda historia. Miren, qué bonito poder contar
acerca de si usted va al zoológico, por ejemplo, con sus hijos, decirle, mira, va a haber un momento en que va a pasar esto. Siempre hay una manera de poder incluir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es efectiva, es más cortante que cualquier espada de doble filo y traspasa absolutamente toda nuestra vida para traernos bendición. Y vamos a terminar, vamos a leer Mateo 21:15. Leímos el 16, pero ahora vamos a leer el 15 que está ahí cerquita. El libro de Mateo y capítulo 21 y el versículo que vamos a leer es el versículo 15. La palabra de Dios dice: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. Qué preciosa palabra. Miren lo que dice. Para entender, vamos a leer el versículo 14. La palabra de Dios dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y ahí sí, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. ¿Sí? Y aquí podemos ver cómo los muchachos, se dan cuenta, los jóvenes, viendo los milagros, empezaron a dar honra a Dios y decían, Hosana, Hosana, y esto causó un poco de celo, si bien es cierto, pero ellos ya declararon y alabaron el nombre de Dios. Nuestros jóvenes también clamarán. Sí, mis hermanos, recuerden, yo y mi casa serviremos al Señor. Nuestros jóvenes, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos alabarán el nombre de Dios a causa de sus maravillas, y yo sé en mi corazón que pronto, muy pronto seremos testigos de milagros también increíbles, pero necesitamos alimentar la fe de nuestros familiares, de nuestros consiervos, de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestros hijos, para que podamos entender todos juntos que el mismo Dios que hizo milagros es el mismo Dios que hizo hoy, y esas son las historias que tenemos que contar. Nuestro Dios sigue haciendo milagros porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Qué precioso tiempo ha sido. Yo les agradezco muchísimo por haber escuchado con tanta atención su palabra. Y el día de mañana vamos a compartir un tema muy especial, muy bonito. Y este tema el día de mañana, el adelanto, es el pulido de diamantes. ¿Sí? Vamos a estar compartiendo una serie de enseñanzas y pues vamos a disfrutar también, y vamos igual haciendo el análisis de la palabra de Dios. En algunos casos, como los días anteriores, haremos lectura, leeremos un poquito, iremos analizando, y hoy, como hoy también, sacaremos muchas enseñanzas a la luz de la palabra de Dios, así que estaremos topando el tema el pulido de diamantes, que será una bendición. Eso lo vamos a estar topando el día de mañana, ¿sí? Que tengan un hermoso y bendecido día, que la presencia de Dios les acompañe. Si ya es tan tardecito, pues que la gracia de Dios también resplandezca. Y como empezamos esta reunión, vamos a terminar orando y dando gracias a Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo y por tu presencia que nos permites disfrutar. Cómo te amamos, mi Señor. Cómo te amamos. Tu palabra es viva y eficaz. Qué hermoso es poder compartir tu palabra. Alimenta nuestra vida, alimenta nuestro cuerpo, alimenta nuestro corazón. Qué precioso es poder compartir la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuán bueno eres, mi Señor, cuán bueno eres, mi Jesús. Y hoy que hemos topado este tema tan lindo, historias que contar, has hecho tantas historias en nuestras vidas, has hecho tantas historias en la iglesia, has hecho tantos milagros y maravillas. Qué cosas tan lindas, qué testimonios tan lindos que podemos escuchar de tu fidelidad, de tu amor y tu presencia. Cuánto te amamos, mi Rey. Eres la persona más importante en nuestras vidas y te damos gracias por todo el amor que tú tienes. Que la fe de todos los milagros que hemos podido ver sea una fe tan linda que también traspase a otras personas, que muchas personas que no te conocen, te conozcan a través de las cosas tan lindas y los milagros que tú has hecho. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, y te agradecemos por tu bondad y tu fidelidad. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, tu camino está siempre con nosotros, y te damos gracias. Permítenos, Padre, que estas historias se trasladen, se cuenten de generación en generación y en generación y en generación, y que todo mundo conozca del amor de Dios, que todo mundo conozca que tú todavía haces milagros,
que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores y que guardas y proteges nuestras vidas. Te amamos eternamente y te doy gracias por este tiempo. Si usted, mi hermano querido, está por primera vez, bueno, Dios quiere contar muchas historias y escribir muchas historias en su vida. Así que le voy a invitar que haga esta oración, por favor. Juntos lo vamos a hacer porque Dios quiere hoy traer salvación para su casa. No está aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para todo. Cierren sus ojitos, vamos a orar. Repita después de mí, por favor. Amado Jesús, en esta noche o en esta mañana, si nos mira en la mañana, reconozco que soy pecador. Te he fallado. He hecho lo malo. He pecado. Perdóname, Padre amado. Límpiame con tu preciosa sangre. Por favor, restaura mi vida por completo. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que por favor, cuando llegue mi momento, te acuerdes de mí y me permitas disfrutar contigo en el cielo. Siempre te amaré, siempre te serviré y por favor, dame el privilegio de ser tu hijo y que tú seas mi Padre. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, permítame felicitarle. Qué bendición lo que usted ha hecho. Que Dios le bendiga grandemente. Ahora usted forma parte de los hijos de Dios. Y le hacemos una cordial invitación para que usted pueda hacer 4 cosas importantes todos los días. Ore, converse con Dios. ¿Qué es orar? Conversar con Dios, conversar con su Padre. Segundo, lea su palabra todos los días. Pueda usted tener este privilegio de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Tercero, comparte con otras personas lo que Dios va a empezar a hacer y las historias que Dios escribirá en su vida. Hay una canción muy bonita que dice que mi historia ha sido escrita por el dedo de Dios. Y eso es lo que Dios va a hacer con su vida, mi hermano querido. Tómelo por la fe. Y cuarto, busque una iglesia. Le invitamos cordialmente a esta iglesia Josué, su casa, que usted puede venir y disfrutar aquí. Nosotros nos reunimos, recuerden, para todos. Les envío también pues esta información, hermanos queridos. Días sábados a las 3 de la tarde nos reunimos todos los jóvenes para poder disfrutar de su presencia y su palabra. Los días domingos a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana usted puede venir también para disfrutar de la presencia de Dios en casa. También les hacemos una cordial invitación. Todos los días hay oración de 4:30 a 5:30 de la mañana en un grupo muy bonito que se llama Amaneciendo con Dios, y hay oración también de 5:30 a 6 de la mañana. Cualquiera de los dos horarios usted se puede conectar vía Zoom para que usted pueda tener este tiempo también de empezar el día buscando la presencia de Dios. Los días sábados también les hacemos extensiva la invitación. A las 5:30 de la mañana hay oración presencial en la iglesia. Todos los días sábados a las 5:30 de la mañana usted puede venir también para adorar a Dios y bendecir su santo nombre, ¿sí? Así que tenemos todas estas actividades, muchas cosas que también hacemos aquí en la casa de Dios y en la iglesia. Les esperamos y recuerden que tenemos este evento tan lindo que lo vamos a realizar. Y si usted quiere bendecir y traer una sonrisa a algún niño, le pedimos que traiga este día domingo o el día sábado a la iglesia en cualquiera de estos horarios que les mencioné. Sábado a las 3 de la tarde, domingo 7 o 10 de la mañana. Por favor, traiga un juguetito. Si puede empaquetarlo está bien, si no solo el juguetito. Este juguetito nos vamos a ir a algunos lugares, vamos a entregar a los niños. Esto hará que vengan los padres y podamos hablarles también del amor de Dios, que es el lindo trabajo que se realiza el equipo de misiones. Así que por favor necesitamos también su apoyo y su aporte. Les enviamos un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y vamos a despedirnos con la bendición. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias por tu palabra y tu presencia. Gracias por este día jueves. Ya vamos terminando la semana y hasta aquí tú has sido fiel y tu presencia ha estado con nosotros. Gracias, papito amado. Te pido que esta bendición se haga efectiva en nuestras vidas. Que Jehová nos bendiga y nos guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia.
Que Jehová alce sobre nosotros su rostro y ponga en nosotros paz. Padre, yo te pido que esta bendición se haga efectiva en nuestras vidas, papito de mi vida, porque en tu palabra dice, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y hoy ponemos el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, del Rey de Israel sobre nuestras vidas, para que tú por favor tengas la bondad de que cada palabra dicha se haga una realidad, porque la bendición solo viene de ti y solo proviene de ti, amado Padre Celestial. Te amamos con todas las fuerzas de nuestro corazón y te anhelamos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mis hermanos queridos, les envío un fuerte abrazo. Si Dios nos da la vida, nos estaremos viendo el día de mañana. Que Dios bendiga grandemente sus vidas y las de su familia. Les enviamos un fuerte abrazo. Saludos.